Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Elizabeth Dávila en una charla titulada La sexualidad en la nueva era. Ella es fundadora de la primera escuela de profesores de yoga infantil, bebés y embarazo en España. Lleva 10 años trabajando para los niños, enseñando a los adultos las herramientas del yoga para trabajarlas desde el embarazo hasta la adolescencia. Es licenciada en publicidad hace más de 20 años, especialista en publicidad subliminal. Además de impartir una formación de yoga, ha creado una plataforma de cine para niños donde los niños son los profesores. Bien, pues vamos a pasar a saludarla y a darle la bienvenida dentro de un momentito, pero antes queremos contarte que hoy, día 23 de julio, es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Es por esto que hemos preparado este vídeo en homenaje que nos invita a tomar conciencia. Para que sea canto y no llanto, honrémoslos. Somos sus guardianes. 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Bueno, pues maravillosos animales marinos. Y vamos a darle ya paso a esta conferencia, pero antes, como siempre, recordarte que si quieres participar y hablar con nosotros, puedes hacerlo a través de tu chat. Deja la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estás acompañando, y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Hola, Laura. Muy buenas tardes desde España. Tardes, noches ya. Muy bien. Eso es, pues nada, encantada de que estés con nosotros y te cedo la palabra. Muy bien. Pues nada, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende desde donde me estéis escuchando. Deciros que esta es la cuarta conferencia o cuarta charla que doy en Mindalia y que, bueno, hay conceptos que he hablado ya en otras anteriores charlas que podéis localizar o buscar en esta plataforma, pero que todo está un poco hilado e hibanado y esta vez, pues bueno, me han dado la oportunidad de hablar de la sexualidad en esta nueva era, que como ya os he dicho anteriormente, en anteriores conferencias, llevamos ya 60 años de era, la era de Acuario, y hay muchos cambios porque es una era en la que no solamente hemos cambiado de era, sino también de milenio y de siglo. Con lo cual, las realidades son muy diversas y muy distintas y la oportunidad que estamos viviendo de ver esta transformación pues es casi mágica, podría decir. Deciros que voy a comentar brevemente las 13 más 1 formas de sexualizarnos con el otro, ¿no? Con otro ser humano. Y las voy a nombrar, pero solamente me voy a basar o me voy a centralizar en el principio y el final, para hacer como un broche. Voy a empezar hablando pues simplemente de la forma en la que más o menos nos relacionamos o entendemos que es la forma más normalizada, que es la heterosexualidad, que es cuando yo me relaciono desde un sexo masculino o femenino con un contrario. Y a partir de ahí practico sexo, ¿no? Me uno a esa persona, pero es mi contrario, mi opuesto. Otra forma es la homosexualidad, que es cuando me relaciono con alguien de mi mismo sexo. Si soy hombre, con un hombre, y si soy mujer, con una mujer. Está la bisexualidad, que sería un ser humano que, sea hombre o sea mujer, se relaciona indistintamente con personas de otro sexo definido, hombres o mujeres. Seguimos avanzando y hay un concepto que está... Ahora, la palabra de moda no me gusta, no sé si por ser publicista y esas connotaciones que tiene lo que es la moda, pero sí que se está hablando de ella y se está además hablando desde un punto de vista muy diferente, que es la asexualidad. Es decir, son aquellas personas que sin tener ninguna patología no tienen ningún problema, algo que les cuesta mucho de entender en esta era a todos los seres, sobre todo los publicistas, porque todo está tan sexualizado que entender que hay seres que no necesitan
sexualidad y que no quieren mezclarse, y no es por patología, sino porque sus chakras inferiores, que son los que están conectados al sexo, no hay deseo sexual, pero sí hay relaciones humanas con otras personas. Bueno, pues están los asexuales. Después tenemos a los demisexuales, que son aquellos que solamente tienen atracción sexual si existe atracción emocional. Se relacionan desde el chakra manipura, que está alrededor del ombligo, es el chakra número 3. Entonces, se relacionan a través de una emocionalidad. Si existe una emocionalidad fuerte y potente, son capaces de mantener relaciones. Si no, no las quieren tampoco tener. Continuamos y está el transgénero o el intersexual, que es aquella persona que nace con la mente o masculina o femenina, en el sentido de que se siente hombre o mujer, pero su cuerpo manifiesta justo lo opuesto. Aquí podríamos decir que hemos ido evolucionando y hemos ido entendiendo, ¿no?, lo que es un transgénero. Hay personas que sienten por su cultura que cuando tienen un cuerpo de mujer y una mente femenina hay un rechazo a ese cuerpo porque su mente les dice otra cosa, pero ya hay poblaciones y lugares en el mundo, sobre todo en un mundo en el que no llega tanto Internet, donde cuando un ser humano nace con un cuerpo masculino o femenino y una mente que se supone que es opuesta, no hay intervención quirúrgica ni tampoco ni siquiera a nivel creencia, y ese ser se relaciona felizmente con su entorno y con otras personas. Entonces, esto lo vamos a dejar un poquito aparcado porque luego hablaré de ello, qué evolución tiene esta situación concreta. Si continuamos avanzando en estas formas de sexualizarnos con el otro, están los llamados pansexuales, que son aquellas personas que solamente están con alguien por su personalidad. Es la personalidad el atrayente y es lo que hace que se relacionen sexualmente con el otro, la personalidad, el personaje que adopta el contrario, ¿no? También avanzamos con el antrosexual, que es aquel que desconoce su orientación sexual, no sabe si es bisexual, homosexual, etcétera, simplemente se siente atraído por cualquier persona. Si nos damos cuenta, esta tendencia, por llamarlo de alguna manera, o esta forma de sexualizarme con el otro, está un poquito también relacionada con las demás maneras de ofrecer nuestro cuerpo a otro ser y otro ser a nosotros. Es decir, yo me puedo relacionar sexualmente con alguien sin tener necesidad de saber si esa persona tiene una tendencia u otra. No me planteo eso. Yo veo algo más que un genital, ¿no?, en el otro humano. Seguimos avanzando. Otras de las formas de sexualizarnos con el otro es el llamado gray sexual, que es el que vive en un puente entre lo sexual y lo asexual. Tiene momentos de su vida en los que ha tenido una sexualidad activa, y hay otros momentos de su vida en los que sucede un adormecimiento de los chakras 1, 2 y 3, que, repito, no es una patología, es algo que sucede a nivel bioenergético y no mantiene relaciones porque no hay deseo sexual. ¿De acuerdo? Continuamos y estaríamos hablando del lumbersexual, que son aquellas personas que se atraen por digamos, por el mito del leñador con la camisa de cuadros y la barba, ¿no? Es como un mito sexual que mantiene a ciertos círculos de personas y que se sienten atraídos por ese personaje o por esa tendencia. Continuamos por el espornosexual, cuya única manera de relacionarse sexualmente es a través de la apariencia física y de mostrar en sus redes sociales, en todo lo que es lo público, su cuerpo y su tableta, ¿no? Tanto sea hombre o mujer, lo que hay es simplemente una exhibición. No hay tanto una invocación al sexo, sino exhibir el cuerpo. Y ya por último, el 14 seríamos los hermafroditas o intersexuales. Estaríamos hablando de aquellas personas que nacen con los dos sexos dentro. El femenino puede estar dentro y el masculino fuera, o viceversa, tiene una apariencia masculina pero dentro tiene la femenina, o al revés, como digo, y ambos sexos están dentro de esa persona, de ese ser, y en esa persona y en ese ser no hay una necesidad masculina o femenina, sino que utiliza su sexualidad dependiendo de las circunstancias de forma ecléctica. Y ese hermafroditismo, hay lugares ya en el mundo, sobre todo hablo de Santo Domingo, en las Salinas, es un espacio, una región donde hay un porcentaje más o menos que llama la atención de seres, de humanos llamados hermafroditas, donde
tienen ambos sexos, pero entre ellos no existe la necesidad de decantarse por uno o por el otro. La mayoría de las veces el hermafroditismo lo que hace la sociedad es invocar a la necesidad de tienes que elegir si eres hombre o si eres mujer. Y si naces en culturas donde está muy masculinizado el azul con los hombres y el rosa con las mujeres, es aún más, ¿no?, la necesidad de decantarse. Bueno, pues hay ya teorías que hablan de que es una evolución de nuestra especie como seres humanos, donde vamos a esta era donde la dualidad desaparece para la unidad, donde no es necesario entender que la sexualidad es o masculina o femenina, sino que vamos a hablar de humanos y no de hombres, y que ya hay especies que están naciendo, especies de seres, tanto en la naturaleza lo hay, que tienen ambos aparatos, el masculino y el femenino. Igual que en la naturaleza, por ejemplo, en las plantas, existen las maravillosas flores silvestres que son hermafroditas y que son las que mantienen un suelo fértil y son las que no necesitan la polinización porque ellas mismas se autogestionan para generar energía y generar también los nutrientes a esa tierra. Existen los caracoles que son hermafroditas, hay teorías que hablan y por qué no el hombre de la conciencia, el Homo erectus al que estamos evolucionando en esta era de Acuario, no está hablando ya de una tendencia a que el ser humano en un futuro no necesite unirse a otra persona para o procrear o tener placer, sino que te unes por otros vínculos un poquito más elevados, ¿no?, que hablaremos a continuación. A modo de anécdota, pero también para tomar un poco de toma de conciencia, como sabéis o como os he dicho en varias ocasiones, mis estudios de publicidad me sirvieron para muchas cosas. Entre ellos, bueno, pues para conocer la mente en la parte que corresponde a lo que está por debajo del consciente y también las necesidades de un ser humano cuando es primario, cuando sus apetencias son instintivas y son primarias. Los publicistas la mayoría de las veces lo que hacen es acudir a esas energías muy básicas que son la violencia y la sexualidad para provocar un estímulo en el otro y generarle una necesidad. Bueno, pues la sexualidad resulta que es algo que está súper sobrevalorado en la sociedad en la que estamos. El sexo es como si una persona no tiene necesidad sexual, se le tacha de que tiene alguna patología, cuando eso no es cierto. Existen y han existido personas asexuales y muy valiosas para nuestra sociedad a lo largo de nuestra vida. Y algunos de los asexuales más conocidos fueron Isaac Newton o Salvador Dalí o Frank Capra o también Isabel I. También Mosserri, que era pues, uno de los rockeros del grupo Los Smith, donde a pesar de ser rockero y vivir la música, donde el sexo y el rock and roll es como la finalidad, ¿no?, de cualquier músico, él siempre en sus canciones decía que él no se veía practicando sexo con nadie, ¿no? Es decir, la sexualidad ha estado latente y vigente sin ser ninguna patología en multitud de personas, pero ahora es cuando en esta evolución, en este tránsito evolutivo de humano en el que nos estamos moviendo, se está cada vez más hablando de ella como algo no solo natural, sino como un tránsito a algo que está ocurriendo y que está sucediendo en el ser humano. Y es que nos estamos relacionando desde una dimensión diferente. Personas que ya me conocéis, me habéis oído hablar de la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión, no porque lo haya inventado yo, sino que son conceptos que empleo muy, muy habitualmente dentro de mis discursos para hacerme entender y sobre todo porque es un lenguaje muy de nueva era, ¿no? La tercera dimensión es aquello que está sometido a tres variables muy básicas y son lo alto, lo ancho y lo profundo, y son aquellas personas que utilizan la sexualidad como finalidad procrear y finalidad placer. Son las dos finalidades a la que la unimos, incluso la de mantenerte físicamente bien, porque también es como que el sexo está unido a casi un deporte, ¿no? Bueno, una mente 3D funciona así, funciona que el sexo para él o para ella es algo que tiene una finalidad muy clara y es lo más parecido al instinto animal. Nosotros nacemos en el último chakra de los animales. Los animales tienen 7 chakras por debajo de nosotros. Del chakra número 1, que está en la base de la espalda, hay 7 chakras inferiores, que son los chakras de los animales. Y nosotros crecemos en el último chakra del animal. Es decir, el 1, el 2 y el 3 superior es nuestro, el primero es el 7 de ellos. Sería nuestro chakra espiritual que está en Sahasrara, en la coronilla,
nuestro chakra número 1 sería el séptimo superior del animal. Entonces, cuando una persona está en 3D, en tercera dimensión, su mente está basada en creencias limitadoras, genéticas, aquello que le han grabado desde niño, y practica las creencias como el sexo es para procrear y para placer. Su sexualidad va a estar basada en eso y punto, no va a haber más. Y va a estar basada en el instinto y sobre todo al me apetece, el no me apetece. Y de ahí no le puedes sacar. Una persona cuando va vibrando en cuarta dimensión surgen dos variables nuevas que son el espacio y el tiempo. Y aquí estamos hablando ya de la pasión, el deseo, que es el motor de la acción. Esa persona se va a relacionar con alguien porque hay algo que le mueve, que le conmueve a estar con el otro, sea masculino, sea femenino, pero sabe que está sometido a una durabilidad, a una caducidad, que esa pasión tiene los días contados. Hablan de 2 años en unas relaciones, hablan de 6 meses, hablan de máximo 5, etcétera, etcétera. Igualmente, ahí ya aparece la variable de la dimensión del espacio y del tiempo y del libre albedrío, porque la pasión se puede controlar. Al poderse controlar, significa que no es automática como el instinto. Y entonces nuestra sexualidad ahí ya va a ser un poco más consciente, ya va a haber más puesta en escena y va a haber como más parte de mí. Ya no va a ser tan instintivo como el caso de alguien que funciona en 3D, que es más parecido al mundo animal, ¿no? Que es procrear, como digo, placer y poco más. Si subimos nuestra mente en la quinta dimensión es la dimensión del amor, pero el amor entendido como transformación, transmutación, no como poner la otra mejilla. No hablo de ese tipo de amor, no hablo del cariño, no hablo de ese tipo de amor, no hablo de comprender solo las cosas, hablo de transformación, de metamorfosis, de generar vida, de regenerar células. Cuando una persona vibra en quinta dimensión es alguien que cuando se relaciona con otro ser lo hace porque sucede algo, sucede una energía mucho más fuerte que la que te pillo o la que te mato o el deseo o la pasión. Es algo que no tiene una explicación y quien está en quinta D me entiende. Estamos hablando de eternidad, es algo que no está sometido a la variable del tiempo. No sabe si va a durar o no va a durar, no se plantea eso, con lo cual no hay dependencias, no hay celos, no hay necesidad de completarse, sino que es un amor diferente y es la quinta dimensión. Aquí el amor sucede entre almas, no entre genitales, y es otra la relación. En esta era estamos trascendiendo la dualidad de hombre-mujer, de yin o de yang, para completarnos en totalidad unida. Y esa es la idea de esa nueva sexualidad, donde en esa evolución de la especie teorías hablan del hermafroditismo como parte de que un ser humano se va a gestionar su procreación desde una conciencia superior sin necesidad de unirse a otro para hacer una vida común, porque te vas a relacionar con el otro pero por algo más elevado que procrear o tener placer. Aquí el placer se convierte en felicidad, no se convierte en pasión, ni se convierte en placer-dolor, sino en felicidad, donde no hay dualidad. Entonces, este proceso evolutivo nos hace pensar que la sexualidad tiene una fuerza y una potencia enorme en la forma en la que nos manifestamos con otro ser. Hemos de entender que el hombre y la mujer, cuando hablamos de la palabra sexo, la etimología es sectus o es sesgar o es dividir. Cuando tú naces como hombre o naces como mujer, has nacido con la decisión de vivir una experiencia en un cuerpo que tiene unas connotaciones concretas. Si eres hombre, fertilizar; si eres mujer, engendrar. Si estás en tercera dimensión, como digo, eso es muy claro. Si estás en cuarta, puede haber control en esa natalidad y en ese deseo. Pero si estás en quinta, ¿qué sentido tiene si tienes la capacidad de tener conciencia? Entonces, aquí la sexualidad va a tener otra finalidad, que es la de regenerar el cuerpo, regenerar las células. Eso es lo que hablan los científicos, que están de forma metafísica hablando de las nuevas multirrealidades. La sexualidad en un futuro va a ser pura alquimia, donde dos personas al unirse desde el amor, desde quinta dimensión, lo que van a hacer es transformar sus cuerpos y producir inmortalidad, con lo cual, ¿qué sentido tiene reunirnos con alguien para perpetuar la especie si la especie ya está perpetuada? Se supone que tenemos 2100 años
años para que esto se cumpla. De momento estamos en el tránsito y creerlo o no creerlo es una cuestión ya de mentes. Una mente 3D no escuchará esto, no llegará ni a tener esta ponencia o le resultará el juicio y algo de locos de ciencia ficción. Una 4D se lo justificará, lo intentará razonar con una mente más o menos científica o pseudocientífica, pero un 5D no tendrá dudas de que la inmortalidad existe y que experimenta el amor como tal. Para que os hagáis una idea, cuando la película Matrix, creo que es en la número 2, Keanu Reeves y la protagonista practican amor y sexo, con unos mantras de fondo muy curiosos que a la vez están transmitiendo una energía muy concreta. Alrededor de esa relación que están los dos haciendo y surgiendo, está creando un campo energético donde en la película se crean una serie de circunstancias que están generando vida. Bueno, la sexualidad en 5D, en quinta dimensión, lo que hace es medrar energía, crea energía. Cuando tienes una relación tóxica, que está muy de moda esa palabra, que no me gusta nada, pero tienes una relación de dependencia, significa que en tus chakras 1, 2 y 3, donde hay 3 energías básicas, en el 1 está la avaricia, que tiene que tender al equilibrio en la generosidad. En el 2 está lo que llamaríamos la lujuria como pecado capital, que tiene que tender a la fidelidad o a la decisión consciente de estoy con alguien y es con quien quiero estar, podríamos llamarlo fidelidad entre comillas. En el chakra número 3 está la energía de la gula, que cuando ese chakra está centralizado y está equilibrado tiende a la moderación. Si esos 3 chakras están desbalanceados, tu relación en 3D con alguien va a ser dependencia, va a ser adicciones y va a ser una relación en la que va a haber un vampirismo energético. Son esas relaciones en las que no funcionan las cosas, pero tampoco se pueden separar, porque lo que les une es procrear y placer, procrear y placer. Si tú pasas a la 4ª dimensión, tú vas a sentir que la persona con la que te unes por, como he dicho antes, por la pasión. Y en esa pasión vas a entender que hay momentos en los que el deseo se puede agotar, pero ya hay un feedback retroalimentativo. Es decir, no hay una dependencia en la que te vacías y te llenas y no te puedes soltar. Aquí empieza la conciencia y energéticamente hablando, porque yo lo quiero hacer entender desde un punto de vista energético, la persona empieza a ser consciente de que puede manejar su propia energía sexual y no tiene por qué caer en dependencias. Aquí las relaciones son más civilizadas y hay un salto evolutivo porque está el chakra del corazón a punto de abrirse. En el hombre, el chakra del corazón se abre cuando manipura, es decir, cuando el chakra de las emociones se equilibra, es decir, cuando la gula deja de ser gula, cuando las adicciones dejan de ser adicciones y pasamos a la moderación y automáticamente abrimos Anahata. Y en la mujer, desde Visuddha, cuando la ira deja de ser ira, nos encontramos en paz con lo que decimos, automáticamente abrimos nuestro corazón. Ahí, cuando estos 2 chakras en el hombre y en la mujer se equilibran y activan, ya ver en el corazón, el salto es a 5ª dimensión y ahí la relación medra, no drena, no hay vampirismo energético y no hay tampoco civilización en la relación. Lo que hay es creación de energía. Es un poco lo que explicaba de Matrix, ¿no? Esos 2 cuerpos están generando alta magia, hacen alquimia. La diferencia entre un brujo y un mago es que el brujo crea fórmulas para satisfacer sus deseos egoístas y un mago lo que hace es crear magia para deseos que son altruistas. Un brujo sería un publicista que crea necesidades en el otro para que compren su producto y un mago sería un publicista que dice los efectos secundarios de esas necesidades que crea y que quiere algo más allá que su propio beneficio económico. Esa es la 5ª D y esa es la sexualidad en 5ª D. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos transitando por uno o por otro? Si tu mente entiende que el sexo sin él no se puede vivir y que tiene que ser la base fundamental de la relación entre parejas, estás en 3D. Si tu mente y tu corazón te dice que se puede trascender el sexo y la pasión y que después de la pasión puedes mantener relaciones todavía con esa persona, estás en el camino a la 4D. Y cuando sucede el amor, sucede. No hay ningún tipo, es decir, nadie puede enamorarse de alguien ni nadie puede enamorar a alguien. Es un suceso que surge a la vez y de forma natural, espontánea. Esa es la dimensión del sexo en 5ª D. Por eso tenéis que tener muy claro que el motor de nuestra sexualidad es en la mujer. La energía kundalini la mueve a través del pecho y el hombre a través del chakra número 1 y número 2. Cuando nos relacionamos con un ser,
Si somos mujeres, nuestra sexualidad kundalini, es decir, nuestra energía sexual, que es la que transforma las cosas, es a través del pecho. Nosotros nos relacionamos corazón con corazón y el hombre se va a relacionar simultáneamente que mi corazón habla con su corazón, su sexo va a hablar con mi sexo. Es algo que ocurre de forma simultánea. El hombre se conecta con mi sexualidad y yo a la vez me conecto con su corazón. No significa que yo sea cariñosa y de corazón y romántica y él solo piense en la sexualidad. Es energía. Entonces, cuando dos personas se cruzan de dimensiones diferentes o están en tránsito, una 3D con un 4D no van a funcionar. Solamente va a funcionar 3D con 3D, 4D con 4D y el 4D cuando va a dar el salto a 5D se va a separar del 4D. Por eso hay tantas parejas ahora, sobre todo en la parte de Occidente y de Europa, que es desde donde yo hablo, que se están separando cuando tienen a los niños prácticamente con 4, 5 o 6 años, que están a punto de instalar su personalidad los niños y entonces desaparece ese campo de frecuencia que está unificado papá, mamá y el niño y no hay ninguna necesidad de seguir con ese progenitor, con ese papá de ese niño o esa mamá de ese niño si ambos vibran en frecuencias diferentes, porque va a ser como el agua y el aceite, van a ser dos elementos que van a estar juntos pero nunca van a hacer amalgamas, van a estar siempre, uno pesa sobre el otro. Entonces la sexualidad en esta era es una sexualidad de mucho cambio, donde nada es patológico, nada realmente es, no es... no hay que mirarlo con lupa, lo que ocurra y la forma en la que nos sexualizamos con el otro sucede porque estamos en tránsito, porque el ser humano está evolucionando, porque el ser humano está modificando su conducta de genética, cosmogenética y también la evolución física. Y la física tiene que ver con los órganos genitales. Por eso, bueno, pues... sería una forma de hacerme comprender cuando antiguamente los clásicos decían que todo ser humano empezó siendo andrógino, es decir, empezó siendo su parte masculina y femenina exactamente la misma, se separó para que en esa separación se volviera a autoencontrar. Estamos en esa época, ¿no? Estamos en la época de lo indivisible, de autoencontrarnos con nosotros mismos y en ese autoencuentro llegará la inmortalidad y a la regeneración de la especie modificando un montón de conductas físicas, emocionales, mentales y espirituales de este momento concreto en el que nos encontramos. Yo no sé si queréis que empecemos ya con la rueda de preguntas o si con esto o queréis que continúe un poquito más, porque básicamente sería un poco el discurso que tenía más o menos preparado, pero tú me cuentas, Laura. Sí, genial. Estamos ya en ese turno de preguntas, estamos ya en ese tiempo, así que si quieres vamos a darle Genial. paso ya a esa ronda de preguntas. No sin antes darte las gracias por esta interesante información. Gracias a vosotros. Bien, pues nos dice Epi desde Nueva York, según nuestra evolución o tus conocimientos, ¿qué significa una persona que casi no tiene deseos sexuales prácticamente nunca? Pues mira, es un poco la sexualidad de la que estaba hablando. Según mi experiencia, en estos 10 años con papás, mamás y mucha sexualidad, porque todo tiene que ver con la sexualidad, sobre todo la procreación de los nuevos niños, tiene que ver con la evolución de la especie. No nos vamos a relacionar desde la dependencia del yo necesito tener sexo para completarme. La media naranja en la era de Piscis tenía un sentido porque eran dos peces que se completaban. En Acuario es el individuo. Entonces, la no apetencia sexual, el no deseo sexual significa que el chakra 1, 2 y 3 están adormecidos, no dormidos ni bloqueados, sino que hay un salto espiritual, hay una apertura del chakra 4, porque los chakras, esto en vídeos, si él quiere saber un poquito más, que deje en comentarios porque yo le indico en el canal que tengo donde puede acudir a esos vídeos específicos que hablo del movimiento de los chakras. Los chakras se mueven con la espiral de Fibonacci, no se mueven de arriba abajo y abajo arriba. El salto evolutivo de esa espiral de Fibonacci que dibuja lo que es un caracol, el dibujo de un caracol, lo que es la coraza de un caracol, va haciendo un recorrido concreto y cuando hay un salto evolutivo, si tienes al lado una persona de 3D que solo quiere comer, dormir y hacer el amor o sexo por necesidad y tú ya vibras en un plano espiritual, en los chakras superiores, que no significa que te vayas a la montaña ni a ser un meditador, ni a meterte de monja ni de monje, sino que vibras en una frecuencia diferente, tus chakras 1, 2 y 3 están latentes, adormecidos, hasta que suceda la relación de amor con la que tú vibras. Cuando digo amor es transformación y entonces eso no es una patología. Yo quiero que quede súper claro que la sexualidad surge igual que surge el amor. Es
decir, no es algo que se provoca y no es un problema de sexualidad. Eso son mentes ya muy antiguas, cuando pensamos que la sexualidad es un problema. Es una fase de la vida que está diciéndonos algo de la evolución a la que vamos. Bien, pues vamos a continuar con Sandra desde España. Y ante este nuevo paradigma sexual, ¿qué ocurrirá con la natalidad? Pues la natalidad se autorregula igual que se regula la naturaleza, porque no tenemos problemas de seres humanos, como no tenemos problemas de comida, como tampoco es verdad que falte agua, porque el agua es un ciclo infinito que se regenera. La natalidad se gestiona porque todo en la vida tiene una autorregulación y un equilibrio natural. Y es más, la evolución va hacia la inmortalidad del alma, con lo cual eso significa que los seres que permanecen y que están van a estar, y muchos ya están entre nosotros que han estado siempre. Lo que pasa es que esto una cabeza 3D no lo puede entender porque está sometida a sota, caballo y rey. Cuando abrimos la cabeza a la multidimensionalidad de la vida, donde no existe ni el espacio y el tiempo, no hay nada finito, ni siquiera infinito. Es un recorrido de vida. No es algo, porque lo infinito también es finito, es un bucle. Hablo de algo mucho más fértil. Entonces, la natalidad no es ningún problema, ni el envejecimiento de la población. Esos son conceptos publicísticos o publicitarios que nos gustan mucho a los publicistas para vender miedo, que es la energía que vende y es la que crea supervivencia y crea dependencia. Pero vamos a dar ese salto al indivisible. Entonces, no hay ningún problema. Estamos los que tenemos que estar y nadie se va, se trasciende de plano, que es algo también que nuestra mente limitada no entiende. Pues continuamos con Mataka, es su nick, y dice, estuve sin deseo sexual muchos años y ahora tengo deseo, pero no quiero tener relaciones con cualquier persona. ¿Qué opinas de la masturbación? ¿Sería bueno? Por supuesto. La masturbación es la parte del autoplacer porque generas bioquímicos en el cuerpo, porque tú te practicas la capacidad de sexualizarte contigo mismo, pero si no te quieres, como dices, mezclarte o estar con otras personas, hay mucha conciencia, algo ha ocurrido, de algo te has dado cuenta, porque vamos a entender una cosa, cuando yo practico sexo con alguien, la mujer es receptora. El hombre somos magnéticos y eléctricos, entonces recibimos toda la información el uno del otro, pero quien tamiza, quien transforma es el útero. Entonces el útero, todas las energías y todas las vibraciones a la mujer nos ha tocado ese papel, que yo no le voy a gestionar ni de bueno ni malo, nos ha tocado ese papel. Si estás teniendo una relación sexual con un hombre o con una persona que no se cuida, que tiene adicciones, las que sea, al alcohol, a las drogas, pensamientos o la comida, me da igual, una adicción, es decir, algo que no puede controlar, que es muy celoso, todo eso la mujer lo tiene que transformar y hacer alquimia. Si ella está baja energéticamente y también tiene esa tendencia, va a pasar una etapa que va a ser como esa persona también le va a transmitir esas adicciones y ella las va a tamizar viviéndolas hasta que las traslade a otro plano de conciencia. Si tú por lo que sea has decidido un barbecho y no hay necesidad sexual y no quieres mezclarte, y digo la palabra mezclarse con todos los respetos porque es que nos mezclamos y hay mucho en el campo de frecuencia, haces muy requete bien. Es decir, creo que es una práctica súper saludable y sobre todo consciente. Tú practicas el sexo contigo mismo y habrá momentos en los que lo gestionarás como tú quieras porque es autoamor hacia ti mismo, pero eso te hace estar consciente de la elección de tu energía, porque somos energía antes que cuerpo físico. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo espiritual, el cuerpo energético están más cerca que el cuerpo físico, es el que construye lo físico. Si tú gestionas tu energía, eso habla de que en ti hay conciencia y esa conciencia está generando en ti una regeneración celular también, porque el sexo practicado con uno mismo también te autorregenera. Es mucho mejor un sexo con uno mismo que un sexo con personas o con circunstancias que son problemas de todo tipo, de enfermedades físicas, emocionales, etcétera. Entonces, a veces hay que entender, y esto nos cuesta, porque los publicistas lo hemos hecho muy bien, es decir, hemos generado una película muy grande sobre que nos tenemos que necesitar los unos a los otros y no nos han educado a la soledad. Y la soledad es maravillosa. Desde la soledad puedes encontrar realmente quién eres y elegir, pero desde la compañía que no ves, lo único que puedes hacer todo el rato es drenar con el otro, pero no medrar, no genera energía, sino estar todo el día, pues eso, mendigando cariño, y no es la razón de esta era. Bien, vamos a continuar. Nos vamos ahora a México con José Olivares. ¿La sexualidad en la quinta dimensión entonces ya no existirá?
Y pone luego, será el fin del romanticismo. No. Existe. Es que la palabra sexual parece que solamente la entendemos como el acto en sí. Claro que existe. Lo que contaba de Matrix, estaban practicando sexo. Ahí había pasión, había todo lo anterior. La quinta dimensión engloba todo lo anterior, pero lo engloba desde la no caducidad. Tú estás con alguien sin depender de ese alguien. Es que es muy diferente. Yo, ojalá que todo el mundo entienda lo que yo quiero decir. Si te enamoras y sucede el amor y estás seguro de que, y segura de que eres correspondido, pero no dudas absolutamente de nada. Y el sexo se practica exactamente igual. Es decir, el romanticismo es, a veces el romanticismo ha traído sus problemas. ¿Qué es el romanticismo? Porque claro, idealizar algo o tener ideales. Entonces, a ver, yo no creo en príncipes ni en princesas. Esto ya hablo desde Elizabeth a nivel personal, porque eso genera muchos problemas, pero el romanticismo llevado a su más alta esencia es vivir una vida llena de ideales. Ideales no idealizados, sino tener un alto ideal. Una pareja que te comparte, con la que compartes y con la que estás, pero que no necesitas. Eso es muy interesante. Ese es realmente ese tipo de amor. Estés o no estés con él, estás, te sientes igual de pleno, no necesitas eso. Es decir, yo no hablo, no hay que mezclar la parte de asexualidad de la que he hablado con la quinta dimensión. Asexualidad es algo que ocurre en el tránsito de 3D a 4D, que a lo mejor lo tenía que haber dicho, y del tránsito de 4D a 5D, porque durante la dimensión de la sexualidad 5D el amor se hace constantemente. Una mirada es amor, el tacto es amor, sientes el campo de frecuencia de la otra persona muy cerca y sientes esa energía, pero no la sientes en los genitales, sino que la sientes de otra manera. Sobre todo la sientes, es una sensación que yo no la puedo explicar, solo sé que quien la ha sentido, si está ahí, que lo diga también. Es muy, muy diferente, no hay dependencia, no hay miedo, no hay soledad, no hay me completa esta persona, si se muere me va a dar algo. Es una eternidad, es un llenado completo. Bien, pues vamos a continuar con Yaemila, desde Perú. ¿Es verdad que si cuando conoces a alguien y mantienes relaciones sexuales, todas sus parejas sexuales antiguas te pasan a ti energéticamente? Si Y es las, así, ¿cómo sanarlo? y las tuyas, y las de él, y la mente y todo. Porque es alquimia lo que se produce. Todas las relaciones de dependencia y todas las vibraciones y recuerdos que compartimos con el otro y el otro conmigo, por eso estamos... A ver, la gente se juntan y los iguales se atraen, pero se sanan en dosis diferentes. Y el veneno, en la dosis adecuada, se convierte en el antídoto. ¿Vale? Entonces, cuando estoy con una persona o una relación que he llamado tóxica, en el fondo esa toxicidad ha sido un veneno que ha sanado una experiencia en ambos. Lo que pasa es que la mente y el cuerpo mental inferior que se encuentra en el chakra número 2, las memorias genéticas y cómo nos han educado, interfieren en el proceso energético. Tú cuando tienes una relación con alguien no es casualidad, es una causa realidad. Causa es el cuerpo causal, tu alma y ese alma han tenido que vivir esa realización y esa realidad, han plasmado algo. ¿Para qué? Para resolver, porque la palabra sanar está tan manida que a mí me aburre. Resolver, que es volver a ver qué memorias kármicas, qué memorias de causa y efecto provocas y te provoca que te metes en esos fregados. Entonces, no hay que hacer limpiezas extrañas de estar 7 años o 5 si eres mujer. Yo he escuchado cosas que sinceramente no. Lo único que has de tomar es conciencia, entendiendo que ambos habéis estado juntos para que ambos veáis, vais a ver qué circunstancias de vosotros están pendientes del pendiente. Los celos, el dinero, el que sin un hombre, sin una mujer, sin hijos no me completo, ese tipo de creencias limitantes generan dependencias en las relaciones. Y hay personas y seres que están toda su vida teniendo muchas relaciones, que lo que se llama promiscuidad, porque están en una búsqueda constante de algo que no encuentran fuera, porque lo tienen dentro. Pero es su proceso evolutivo, hasta que un día sucede alguien de cuarta a quinta dimensión, porque los de quinta dimensión se relacionan con todos. Se relacionan con la cuarta y con la tercera. Los de tercera no se pueden relacionar con cuarta o con quinta, pero los de quinta sí. Entonces llega alguien con conciencia y despierta en ese ser algo que no veía. Porque a veces creemos que estamos viendo mirándonos al espejo, pero nadie nos conocemos realmente. Hasta que no nos hacen un vídeo no sabemos cómo somos, porque la mirada en tu espejo te está mirando, pero tú no sabes cómo eres. Entonces alguien te hace verte, hace de espejo y te ves.
Y a partir de ahí, esa mirada interna produce el cambio y la chispa en ese ser. Entonces, no hay que hacer limpiezas ni cosas extrañas, simplemente es una toma de conciencia. Y ese trasvase energético, porque todo queda en el otro y en ti. Es ahí, pero cuando hay conciencia, ¿qué ocurre? Que el darse cuenta resuelve las cosas porque las ves, las velas como una fotografía y dices, ah, esto soy yo soy así. Yo pensé que no era así, te ves fuera de ti. Y a partir de ahí el cambio se ha dado. Pues continuamos con María. Ahora nos hemos trasladado a Colombia y pido tu opinión sobre la hipersexualización cultural en Occidente, incluyendo la infancia. Pues a ver, el exceso de sexualidad es porque vende, igual que los muertos venden el sexo y vende muertos, niños y sexo, producto asegurado. Occidente es capitalista, seguimos en el capitalismo y hasta que nuestra conciencia no se modifique, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en un proceso muy duro, muy difícil. Es decir, el capitalista sabe lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo, aunque lo bueno y lo malo en esta era se supone que ya deja de existir, pero sabe que lo que está haciendo no le está haciendo feliz y venimos a ser felices. Entonces la hipersexualidad mueve la energía kundalini. Cuando la persona es más instintiva, es más proclive a comprar de forma automática. Y cuando estamos hablando de sexo, de niños y de violencia, el producto que vendes ya es, vas a ganar dinero en poco tiempo, mucho dinero. Entonces, eso también va a caducar, porque cada vez hay más publicistas de quinta D, cada vez hay más publicidad que ya no emiten ese 25 fotograma subliminal que invoca al sexo o a la violencia de forma desmesurada. Cada vez hay más gente que se filtra con una conciencia más allá de sí mismo, más magos que brujos. Entonces, esa hipersexualidad, la única forma de combatirla es con una buena educación sexual. ¿Y qué es la buena educación sexual? Hablar del sexo bien, y eso no es no tener tabús, no es hablar abiertamente de sexo, porque a veces yo que tengo hijos, pues no siempre les apetece con su madre hablar de sexo, pero cuando ven una sexualidad natural, algo natural como la naturaleza, que la naturaleza es natural, la sexualidad se convierte también en parte de la vida sin necesidad de tener que enseñar tu cuerpo físico porque soy muy natural. El pudor está también dentro de la sexualidad natural. Entonces, creo que lo hipersexual, si la gente entendiera más del cuerpo energético, más que de hacer dinero, es decir, que somos movimiento chácrico y que cuando nos están atacando al chakra 1, 2 y 3, que es el instinto del miedo y de procrear, y todos los anuncios van ahí, metiendo ese fotograma de tú, si no me compras, no eres nadie, entenderíamos que la vida sería otra. Por eso digo que esto yo sé que va a finalizar. ¿Cuándo? Pues cuando uno en su metro cuadrado lo corte, porque todo empieza en tu metro cuadrado. No puedo cortar el metro cuadrado del otro, pero sí en el mío. Y yo, por ejemplo, a los míos les explico las cosas. Es mi manera, con el conocimiento, explicar. Esto es así por esto. Y hacerles ver o preguntarles qué ves ahí. No que traguen información sin más. Es una forma, ¿no?, de esa hipersexualidad. No es la palabra controlarla, sino equilibrarla. Pues continuamos ahora con Majo desde Colombia. ¿Qué opinas qué opinas de los hombres que necesitan mucho el porno? ¿Crees que son energías mal encaminadas? El porno ha sido una de las grandes, del gran desbalanceo energético de los chakras masculinos y femeninos. Es otra de las maneras de ganar muchísimo dinero cuando empezaron las redes sociales y es una adicción muy potente, casi más potente que el alcohol y las drogas, porque además generan una forma de relacionarte con el otro a través del sometimiento. Es decir, hay poder entre... ahora está muy de moda decir quiero un hombre empotrador o una mujer activa o pasiva. Yo a veces escucho estas cosas y me horroriza el mensaje que estamos emitiendo en programas, hablo en España, en la televisión. La pornografía es la misma palabra lo dice, ¿no? Es una grafía, es decir, estás nombrando cómo te relacionas con el otro y solamente el ver esa información constante te hace que actives tu chakra 1, 2 y 3 a través de la violencia normalmente, porque la pornografía suele ser bastante violenta, y con unos cuerpos que son supermanes, porque no son cuerpos naturales. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso está gestionando y está generando que muchas relaciones sexuales lleguen a un pozo sin fin. Porque ¿qué ocurre con la energía sexual cuando está desbordada? Que nunca
completas, nunca te llenas. Y donde hay un sometimiento. Y habrá gente que me diga, no, hay porno erótico. Bueno, también, pero siempre hay un yo te gano, tú me ganas, yo te doy, tú me das, y hay como quién caza a quién. En quinta dimensión, la sexualidad no tiene nada que ver con cazar, ni con hacerte el duro para que vengas a mí. No hay ese juego. Es otra historia diferente. El amor no funciona desde un sometimiento. El amor es algo más horizontal, no hay jerarquías. Entonces, como la mente estaba basada en someter al otro, la pornografía sobre todo lo que hace es crear como un atrapar, ¿no? Yo a veces cuando he tenido esta conversación con consumidores de pornografía muy habituales o con parejas que han terminado sus relaciones porque uno de los dos empezó con el cibersexo o la pornografía, era porque en casa lo que había no es rutina, es que es lo mismo, pero es que no sabía trasladar lo que veía tampoco a la casa. Porque es un sometimiento que tienes que verlo con una distancia muy grande. Entonces la pornografía es parte del problema también sexual en 3D, en la tercera dimensión. Bien, pues vamos a continuar con Claudina, desde Brasil. ¿Cómo construir una sexualidad saludable conmigo y con la otra persona? Pues yo siempre digo lo mismo, hacer lo que quieres que te hagan. Relacionarte como quieres que te relacionen. Eso de soy mujer y tengo que esperar a que él diga, o al revés, ahora soy mujer activa y tengo que demandar, en la sexualidad, cuando demandas es complicado, porque al final se cumplen los deseos, pero hay un mandar sobre el otro. Entonces, yo considero que dos cuerpos cuando están juntos saben ya, se hablan, porque tenemos 72.000 nadis, es decir, hay 72.000 poros que hablan, y cuando tienes un cuerpo cerca, si no hay condicionamientos de drogas, de alcohol o de pastillas, porque claro, hay que pensar también cómo se relaciona la gente sexualmente normalmente, necesita estar muy puesto o puesta. Si hay una vida natural, el cuerpo te habla y te relacionas sin miedos. Entonces, la sexualidad sana nace de un cuerpo que está sano. Si no, lo que va a haber va a ser, como digo, sometimiento y dependencia. Y eso a la larga, separación. Con lo cual, es ser saludable contigo mismo. Y no practicar sexo con alguien que no está en las mismas condiciones que tú. Porque tú puedes decir, quiero mucho a esta persona, pero esta persona para estar conmigo necesita estar hasta arriba. Pues eso va a crear ya un desbalanceo energético. A nivel chakras eso es un problema bastante grande, porque hasta que se regulan las hormonas y todo el sistema hormonal tarda. Y la dependencia, porque la mitad de ese tiempo que estás con alguien que no está consciente, no recuerda qué ha hecho su cuerpo. Y el cuerpo habla cuando está sano y está natural y está descansado y sabe practicar sexo con una libertad absoluta. Bien, pues vamos a continuar. ¿Cómo podemos pasar de una mente 3D a una mente quinto D? La mente 3D no se cuestiona nada porque ves sota, caballo y rey. El paso suele pasar con un gran desamor. Estamos en 3D y hay algo que nos ocurre, es lo que he dicho, se nos junta alguien que nos hace vernos, es una relación que nos hace vernos y a partir de ese momento nuestra vida cambia. Es un gran desamor, es un corte con el pasado para empezar un momento 4D, le tenemos que pasar todos, que es la pasión, el relacionarnos, en la caducidad, lo que he explicado antes, y ahí llega el momento en el que eso modifica. Normalmente la gente pasa por un periodo de asexualidad muy grande. Lo llaman barbechos, lo llaman duelos, llámalo como quieras, es una buena señal. Eso significa que en breve, y cuando digo en breve no existe el tiempo, pero ya hay una modificación de los cuerpos energéticos y entonces sabrá comprender lo que es el amor y no se sentirá culpable por nada de lo que ha hecho. Las personas en 3D se sienten muy culpables por todo y en 4D también. En 5D te sientes responsable, nunca te sientes culpable. Eres responsable porque responder con habilidad es eso, tengo herramientas para actuar. Entonces me relaciono con el otro con libertad. No pienso en qué va a pensar de mí si soy mujer y salgo sola a los bares. No pienso si soy hombre, qué va a pensar de mí si no me ve que me he duchado. No piensa, te relacionas y las cosas fluyen solas.
¿vale? Entonces el salto, solamente alguien que se lo plantea está en cambios, pero un gran desamor, una gran ruptura, algo que te marca un antes y un después en la conciencia. El que vive en automático y da vueltas a la vida y vive lleno además de experiencias en las que todos los fines de semana necesita beber alcohol una vez tal o meterse algo tal, esa persona está en automático, esa persona no está todavía consciente de absolutamente de nada. Pues vamos a continuar con Leticia y pregunta, cuando la mujer está en la menopausia y quiere tener sexo, ¿cómo poder incrementar la libido? La menopausia es una pausa en la vida que nos da la vida para que conectemos con nuestra parte energética más íntima, que es dejar de pensar en procrear, porque es algo que es instintivo a la mujer, porque es la que engendra. Y entonces a partir de esa relajación empieza a sentir que puede practicar un sexo más libre. El problema está en que pensemos que solamente hemos nacido para procrear y nos relacionemos con una necesidad muy grande de tener todo el sexo que no habíamos tenido antes. Eso es una mente que todavía está muy limitada. La libido surge sola cuando estás vibrando en tu frecuencia, cuando sabes quién eres y cuando te sientes completa con tu cuerpo y aceptas las mutaciones del cuerpo, la ausencia de colágeno, el aumento de grasa, las cosas que pasan en el cuerpo que no es envejecer, sino es una regeneración nueva. No hay que hacer nada para aumentarlo, pero sí valorar quién soy. Y dejar de pensar que como ya no tengo la causa de tener hijos o de quedarme embarazada o cualquier otro tipo de historia relacionada al sexo, soy más libre que nadie y ahora voy en búsqueda de. No, es que tampoco es la búsqueda. Es el aceptarse, pero no con asumir, sino el observar cómo el cuerpo va modificándose, porque la menopausia a la mujer la hace muy sabia, pero también muy intuitiva y energéticamente la hace a veces escucha mucho los silencios, las mujeres con una menopausia consciente. Son muy intuitivas y escuchan mucho los silencios. Entonces, energéticamente el sexo es mucho más profundo. Es un sexo muy diferente a alguien que tiene todavía los ciclos de la menstruación, porque está conectada con otro tipo de energía, que es la energía del cosmos en general, ¿no? Entonces, las mujeres con la menopausia... con una menopausia consciente, no, hay mucha mujer que ha generado una menopausia adelantada porque estaba deseando quitarse del medio la regla. Eso ya podemos hablar otro día, ¿no? De lo que representa la menstruación. En sí, la conclusión que podría decir es que observes el cambio que hay en ti y sobre todo observes realmente qué es lo que buscas cuando estás con alguien, ¿no? Te fundes con alguien, qué es lo que buscas, qué es lo que siente tu cuerpo, porque son mucho más receptivas a todo y también al placer. Bueno, pues vamos a avanzar ya en la última pregunta y nos dice Siramada, ¿vale? Desde Miami. ¿Es cierto que al tener relaciones sexuales se crea un enganche energético que dura años con esa persona? En 3D sí, mogollón y muy largos y muy dependientes. En tercera dimensión sí, porque es miedo, desconfianza, celos, no hay capacidad. En 3D no hay forma de resolverlo hasta que hay una persona que te aparece en la vida que modifica todo eso en ti, porque es energía. Entonces, hasta que la persona no modifica eso en ella, por ella misma, no es consciente de qué ha ocurrido, deja de echar culpas a ella y al otro, o al otro y a ella, porque en 3D estás todo el día echando culpas o a ti o al otro, y eso es un proceso de conciencia dentro de alguien que es inconsciente, es complicadísimo. No le voy a engañar. Las relaciones de dependencia pueden durar toda la vida hasta que realmente surge algo o alguien, sobre todo es alguien que te modifica todo eso. Yo a estas personas siempre las deseo que acudan a lugares, no digo a especialistas en sexología, sino practiquen la apertura de los meridianos con tai chi, con yoga, con cualquier actividad que abra los canales del cuerpo, porque el despertar a nivel físico a veces es mucho más bonito que a nivel mental, porque la mente la tenemos muy saturada. Entonces, el despertar con el físico, desbloquear aquellos bloqueos que hay con un yoga de meridianos. Yo tiro para casa porque es lo que llevo practicando 20 años y es lo que enseño, pero me da igual eso que un tai chi, que el cuerpo le desbloquee, cambia tu forma de vibrar, resuenas de otra manera y te quitas de en medio relaciones que no van a ningún sitio, que solo generan ¿qué problemas? Haría algo por mi cuerpo físico.
Bien, Elizabeth, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final del turno de preguntas. Gracias por todo lo que has compartido. Nos han seguido desde Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Argentina. Gracias a todos por compartir vuestras inquietudes a través del chat. Ya sabéis que si os ha gustado esta información, esta conferencia, la podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Bien, unos segunditos para ti, Elizabeth, para que puedas despedirte. Pues muchísimas gracias, Laura, por repetir contigo la cuarta vez en Mindalia. Gracias a toda la gente que me está escuchando. Y nada, lo que siempre deseo a todo el mundo, feliz vida libre, que nos relacionemos desde la libertad absoluta, como hace la natural naturaleza, que da gusto verla. Besazos. Pues sí, igualmente, feliz vida libre, Elizabeth, muchísimas gracias. Y a vosotros de nuevo gracias, nos marchamos ya, pero no sin antes recordaros que podéis colaborar con Mindalia dejándonos un me gusta debajo de este vídeo. También podéis dejar un comentario cargado de buena vibración. Podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Y también, si queréis, podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta PayPal que está debajo de la descripción de este vídeo. Y nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.